Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción en una misma frecuencia. Kiss 97.7 te presenta Más que Arquitectura. Comenzamos. En Facebook y en Instagram, Agustín. Hola a toda la banda de Más que Arquitectura, gracias a todos por conectarse hoy en este miércoles 29 de abril. Javier Alonso, ¿cómo estás, man? Un gusto compartir contigo tu programa. ¿Qué tal, man? ¿Qué tal, Ángel San? Gracias a todos igual por estar sintonizando como cada miércoles de Más que Arquitectura. Ya saben que estamos en Facebook, ya estamos en Instagram también, live, y luego van a tener el podcast en iTunes, en Spotify, para poderlo escuchar y compartir con toda la banda. Así es, man. Y bien, hoy tenemos como invitados especiales desde Monterrey al arquitecto Agustín Landa y antropólogo Pablo Landa. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos aquí. ¿Qué dicen? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí contentos de estar conectados. Gracias, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Pues muchas gracias por invitarnos. Aquí estamos a la orden. Venga, pues vamos a comenzar. Nos gustaría que para presentarlos, Pablo, presentes a tu hermano Agustín, y Agustín, presentes a tu hermano también, para que conozcamos un poquito también de ustedes como personas. ¿Quién comienza? Pablo. Pues va. Pues les presento a mi hermano mayor, aunque no parezca, que es arquitecto y dirige Landa Martínez y Landa Suberville, que son dos despachos de arquitectura, y es profesor del TEC, de la Cátedra Blanca del TEC de Monterrey, y pues quiere ser mi jefe en la oficina, pero afortunadamente como yo no soy arquitecto, pues no trabajo ahí, pero colaboramos en varios proyectos, más recientemente en una serie de cómics de arquitectura de los que platicaremos al rato. Buenísimo. Bueno, Adelante, Agustín. acá les presento a Pablo, mi hermano menor. Pablo es antropólogo de la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Fue el curador de la Bienal de Venecia del 2016, ¿verdad, Pablo? Sí. 2016, de la Bienal del Pabellón de México. Actualmente está haciendo una investigación de la arquitectura popular del noreste del país. Fue el que hizo el libro de la guía de arquitectura de Monterrey. Trabajamos mucho colaborando en los cómics, en el contenido de la oficina, de las dos oficinas, y contenidos de mi padre y mi abuelo también. Estamos trabajando en algunas publicaciones que queremos hacer próximamente, ya les avisaremos. Y ¿qué me falta? Bueno, da algunos talleres de migrantes y bueno, tiene varios libros publicados, uno de ellos en la ciudad de la ciudad de Monterrey, que se llama Monterrey en el Espejo. Y bueno, escribe mucho en libros y revistas de arquitectura para publicaciones o para algunos arquitectos que lo invitan a trabajar. Ya es suficiente. Oye, buenísimo. Ya estuvo. Y es bastante malo para el fútbol. Ahí está. Eso es lo que queríamos escuchar. Exacto. El punto importante. Ahora, bueno, ustedes, parte de su familia, han jugado un papel importante en la traza de ciudades, tal como Cancún, como Ixtapa, y bueno, transformado algunas otras como Monterrey. Es una herencia importante y muy padre ver cómo la han traducido, ¿no? Ahora, el tema que mencionaban ambos, el aniversario de Cancún y una serie de cómics. Para empezar, aniversario, pues es una ciudad muy joven, cumple 50 años. ¿Por qué creen que es importante darle difusión a un aniversario de una ciudad tan joven? ¿A qué se debe, Pablo? Pues es, o sea,
Yo me acuerdo cuando era niño que me impresionaba muchísimo oír de Brasilia, que es un poco en la imaginación de todo mundo como la ciudad moderna del siglo XX. Y pues a medida que fui estudiando el urbanismo en México y el trabajo de mi abuelo y su hermano, pues descubrí que teníamos varias Brasilias en México. Y quizás una de las más de mayor trascendencia es Cancún, porque hubo otras ciudades pequeñas que se hicieron en los 30, en los 50, como Zacatepec, como Ciudad Sagún, pero Cancún pues, se convirtió en una de las ciudades más importantes del país y es una ciudad construida de la nada, ¿no? Entonces, pues vale la pena pensar por qué se hizo eso y qué nos deja el país. Buenísimo. Ahora, arquitectónicamente, Agustín, Cancún como ciudad, ¿qué presenta en este concepto contemporáneo que menciona Pablo? Bueno, yo creo que Cancún, una ciudad diseñada por mi abuelo y su hermano, y bueno, y muchos más colaboradores, pero es una ciudad que aún está vigente, es una ciudad nueva, es una ciudad que se planeó a partir de supermanzanas, el centro de esas supermanzanas que son como la teoría de los nuevos urbanismos, que hay que tener en una unidad vivienda, uso mixto, áreas verdes, áreas caminables, que los carros y las avenidas grandes no se acerquen tanto a los humanos, como que sea un poquito más, intentar que sea un poco más peatonal y más a gusto. Y es una ciudad que actualmente está vigente y se podría replicar en muchos otros lugares, ¿no? Claro. Y obviamente la explotación turística, que es impresionante lo que tiene la ciudad, que es una ciudad que creo que todos los que nos están escuchando ya fueron, ¿no? O sea, no es no es algo ajeno. Y en el mundo entero. Entonces, es una ciudad para México importantísima, ¿no? Claro, buenísimo. Ahora, generaron cómics y una situación gráfica bastante interesante para darle difusión a esto. Qué manera tan buena de darle difusión a través del cómic, qué bien hechos están. ¿Cómo fue este proceso, Pablo? En realidad es un proceso que llevamos 2 años trabajando en él, porque hemos hecho 12 cómics a la fecha de distintos temas de arquitectura. Y la razón por la que llegamos a esto fue pues una reflexión de cómo se difunde la arquitectura, que los estudiantes, los arquitectos jóvenes entran a Instagram y ven una foto y de pronto eso es lo único que hay, ¿no? O sea, se pierde muchísimo contenido, que es la discusión de por qué los edificios son así, cómo se hicieron, cómo son habitados, qué se pensó a la hora que se diseñaron. Entonces, a partir de estas pláticas entre Agustín, yo, Mónica Suberville, Rubén Martínez, Manuel Martínez, varios más de la oficina, nos hemos sentado a pensar pues, qué queremos comunicar de lo que sabemos de arquitectura. Entonces el primero que hicimos fue una reflexión sobre el centro de Monterrey, sobre cómo podía desarrollarse el centro. Hemos hecho varios sobre la vivienda en Monterrey, la vivienda unifamiliar, cómo se puede adaptar al entorno y ser más adecuada para el tipo de ciudad que tenemos, y así. Y en este proceso hemos dejado de lado la foto y trabajado con artistas gráficos, ¿no? Entonces establecemos un diálogo con un artista gráfico que desarrollamos un contenido, una maqueta, se los damos a ellos y ellos la interpretan en una especie de cómic. Ahorita si checan en la página de Landa Martínez o Landa Suberville, hay 8 cómics que hemos subido y hay 4 más que están a punto de salir. Buenísimo. Ahora, el cómic, ¿tú crees que en algún momento era algo de moda para los chavos, ¿no? Como dices, está volviendo por el tema de qué, porque no leemos, porque las imágenes son más fáciles de digerir. ¿Qué pasa con todo el contenido ahora? Pues el cómic, si ven la historia de México, en la historia de los medios impresos y la comunicación en México, el cómic fue el principal medio de comunicación, de difusión masiva a mediados del siglo XX y hasta cerca de los años 70, ¿no? Después ahí como que se pierde un poco y sí está volviendo, pero porque está volviendo en todos lados. O sea, tanto el cómic como la novela gráfica están en todos lados y no es que sean más fáciles de leer,
sino que comparten la información de otra manera, ¿no? Es un Claro. poco, la verdad yo veo un cómic y lo veo muy similar a un libro de arquitectura, en el que tienes un pequeño texto, una foto, un plano, y los interpretas los tres juntos. Y si nada más Claro. tuvieras el texto, pues te quedas en una parte. Si nada más tienes la foto, te quedas en la otra. Entonces, Claro. como que es una estrategia de comunicación y de lectura que le puedes llegar desde muchos lados. Y para la arquitectura, pues es ideal. Y A también todo dar para, y súper actual. y también para llegarle a los que no son arquitectos, ¿no? Que yo creo que es no nada más producir información para arquitectos, sino para los que no son, porque principalmente los artistas que nos hacen estos gráficos, ellos lo promueven, la gente, cualquier persona lo puede leer, es muy amable para cualquier persona que no sea arquitecto. Entonces es una forma de comunicación muy interesante, ¿no? Y otra cosa que bueno, es impreso, los imprimimos, hacemos ciertos tirajes dependiendo el proyecto. Ahora con el coronavirus tenemos 2 en digital, que son los de Cancún, pero próximamente los tendremos que imprimir. Y varios Claro. más que estamos trabajando, ¿no? Sí, pues acá les haremos difusión, apenas tengan algunos Sí, ejemplares. les mandamos. Podremos repartirlos Sí. en Yucatán y aquí en Mérida. La gente estará muy emocionada de ver este contenido de una ciudad que además pues es una ciudad que bueno, nosotros visitamos constantemente, ¿no? Javier, te doy la palabra, man. Así es, man. La tenemos aquí en corto. Definitivamente Cancún, bueno, ahora sí que como ejemplo de vida, yo viví en Cancún durante 6 años. Buenísimo, la verdad me encantó vivir ahí. Definitivamente el contexto es increíble, ¿no? Las playas que tiene y toda la belleza que existe. Y había algo que pudiéramos ir ahorita desdoblando y platicando, Agustín y Pablo, que es en algún momento, recuerdo que platicando con una persona tiene esta plática, esta charla como 5 años que la tuve, dijo es que Cancún se diseñó como si estuviese en las montañas, decían, ¿sí? ¿Por qué existía este concepto? ¿Por qué está confundida esta persona? Porque como tiene mucha curva, ¿sí? Como toda digamos que el área del vehículo es un área que no es una cuadrícula, ¿sí? Española, no tienes tantos saltos, entonces pareciera que la curva hacía que puedas subir o bajar una montaña, ¿no? Como las ciudades del centro de la República, cuando Cancún es horizontal, pero tiene otra traza y otra intención todo esto, y estaría excelente que empecemos a desplegar todos los temas, ¿no? Sí, los que no somos de Cancún nos perdemos en la primera visita, la segunda visita, cuando estamos circulando por ahí, porque no es una traza a la que estemos habituados, ¿no? Pero creo que una vez que ya conoces la ciudad, empiezas a entender por qué funciona así, que la lógica es que estas avenidas que dices curvas son los perímetros de las supermanzanas, y después entras a calles más pequeñas, que en Cancún se conocen como retornos, y son calles también curvas muchas veces, que te obligan a regresar, y eso es para que sean calles de baja velocidad, ¿no? Entonces la idea es que son calles habitacionales donde juegan los niños y están en la calle, y pues los automóviles están domesticados por la forma de las calles. Claro. Así Ahora, es. ¿qué hay de este caso en el que... perdón, Pablo. No, iba a decir nada más que además de estas calles internas, de estos retornos, existen los andadores peatonales, ¿no? Que es una ciudad que tiene una red de circulaciones para peatones independiente de la red de circulaciones de los automóviles, ¿no? Que eso pues ya quisiéramos para muchas ciudades, y para los que viven en las supermanzanas pues es muy práctico porque pueden ir de sus casas hasta los equipamientos que hay en los núcleos de las supermanzanas sin cruzar una calle muchas veces. Claro. Así Ahora, es. ¿cómo parte esta traza, si bien, como dices, Pablo, amigable al peatón y con este cuidado de las curvas para la velocidad de los vehículos, para trazarse sin un centro histórico? ¿A partir de qué o con base en qué se traza? ¿Qué anclas o qué hitos fueron tomados como referencia? Sí es interesante, si piensan en las ciudades de traza
hispana, como decía Javier, tienen siempre una plaza central con una iglesia y la sede del poder político. Entonces, estas trazas tenían al centro un espacio en el que se manifestaban los principales poderes de la ciudad. A la hora de concebir la ciudad moderna, una ciudad como Cancún, los arquitectos Agustín y Enrique Landa Verdugo decidieron que no era una ciudad sin centro, ¿no? Que iba a ser una ciudad policéntrica, por así decirlo. Entonces tiene espacios cívicos importantes como un mercado, como una clínica médica, como escuelas públicas, como el Parque de las Palapas, que es uno de los principales espacios públicos ahí, pero no tiene un solo centro, con la lógica de que es una ciudad que no tiene un solo poder, no es una ciudad establecida a partir de una jerarquía de poderes. Está correcto. Fíjate que acá, Pablo, hay algo bien interesante, porque siempre se busca, como dice Ángel San, cuál es el centro, ¿no? Y mucha gente me ha tocado también estar en Cancún y, oye, el centro, ¿para dónde nos movemos? Y los voy guiando, ¿no? Y del mercado 28, te empiezas a utilizar referencias ahí para que se vayan moviendo. Sin embargo, hay que entender igual que Cancún, bueno, te voy a platicar un poquito de la historia que a mí me platicaron, ¿no? Que estuve allá. Cancún se va formando por gente que traen del norte de la ciudad para que trabaje la tierra, porque entendamos que Cancún era una selva, ¿sí? Sigue siendo, el suelo sigue siendo selva tropical, y pues como selva tropical era una selva que no era productiva como campo de cultivo, ¿no? Entonces trajeron a gente que sabía trabajar la tierra para empezar a producir alimento y posteriormente poder empezar a poblar el territorio, ¿no? Entonces el mercado 28 y todas estas plazas que están formando responden a una escala de uso inicial, ¿no? Excelente, y que la ciudad te permite ir creciendo con estos policentros que estás mencionando a lo ancho, sin que haya una variación de escalas en la avenida. Si se fijan, no hay un Paseo Montejo como en Mérida, ¿no? O sea, no tienes esas avenidas gigantescas. La del ceviche, ¿no? La glorieta del ceviche. No, la de la zona hotelera, ¿no? En realidad esa es la... Pablo, no se escuchó lo último que dijiste. Sí. ¿Ya me escuchan? Perdón. Sí. Ahora sí. No, digo que la de la zona hotelera es el paseo de la ciudad, ¿no? Claro. Y tan es así que desde su traza está concebida con un andador peatonal que la recorre a un lado y una ciclopista, ¿no? Entonces, sí, que está a todo dar. Es un paseo, o sea, es otra noción de un paseo, pero es un paseo al fin. Claro, ahora, si cambiamos de escala en este tema de la plática, empezamos a hablar de edificios, como mencionaste, Javier. El edificio, como a veces cómo entenderlo, Agustín, como objeto, como ícono, como parte funcional de la ciudad, ¿qué tipo de función debe tener para ser amigable con el entorno, ¿no? Vemos que pues en Monterrey han puesto ustedes diferentes edificios que hacen ciudad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un edificio objeto y un edificio que hace ciudad? Bueno, yo creo que los edificios, para empezar, tienen que ser, la mayoría de los edificios tienen que ser ciudad, ¿no? Y entender el contexto, entender el clima de la ciudad, entender a la gente, entender los materiales. Y algo que hacemos es que intentamos que todos nuestros edificios sean con acceso directo, ¿no? Obviamente habrá el que quiere una barda y tener mucha seguridad, pero en los que hacemos en el centro... O sentido de seguridad, ¿no? Exacto, sí, o sentido, porque luego son más inseguros. Lo que hacemos en el centro, que para eso hicimos el primer cómic, habla un poco de eso, ¿no? De que los edificios tienen que ser permeables por debajo, que puedes transitarlos por abajo, puedes tener una mejor banqueta. Está comprobado que las banquetas buenas hacen que la gente camine. Los usos mixtos es importantísimo. Gracias a los usos mixtos la gente puede realmente caminar y vivir, y eso es lo que está regresando a la ciudad de Monterrey, al centro, y también en todo el mundo. Yo creo que estamos regresando a los centros, ¿no? Geográficamente en Monterrey el centro está en el centro, y es una zona que desde los 80s hicieron muchos edificios de gobierno, reconstruyeron una plaza que la llaman la Macroplaza, y
de alguna manera no había un uso mixto y la gente no caminaba. Al empezar a hacer mucha vivienda, que es lo que está incentivando el gobierno, estamos regresando a los centros con vivienda de departamentos pequeños, con uso mixto en las plantas bajas, y prácticamente es eso, ¿no? O sea, intentar hacer que sean 24 horas los edificios para que la gente realmente viva en los centros. Claro, y tenga vida dinámica en las ciudades. Ahora que tocaste este punto, podríamos considerar que ha habido un cambio en este proceso de diseño de ciudades y los edificios, en el que antes las ciudades se trazaban entre gobierno y arquitectos con una mezcla de ahí como de confianza al trazo, vamos a llamarle, y ahora se ha alineado más al interés de los desarrolladores. Sí, totalmente. O sea, creo que antes el gobierno hacía Cancún o hacía plazas, parques, alamedas, etcétera, y ahora está en manos de los desarrolladores, ¿no? Les dicen, tienes que dejar un área libre para área verde o para absorción y tú tienes tal densidad. Entonces, para nosotros muchas veces es pues, una plática entre desarrolladores y nosotros en discutir que el hacer más espacio público va a generar mejor bienestar para el proyecto, ¿no? A lo largo del tiempo. Y eso está comprobado. O sea, si vamos a Guanajuato, pues vamos al centro y queremos caminar el centro, no queremos tener una barda rodeada para entrar a un edificio, sino que hacer proyectos de uso mixto, que eso es pues, lo más antiguo del mundo, yo creo, y edificios que sean más amigables con la ciudad. Los desarrolladores muchas veces no tienen la suficiente información o no ven las cosas como lo vemos nosotros, pero los intentamos convencer a medida que se pueda, ¿no? Claro, es parte clave, ¿no? El conjugar ahí estos intereses para que todos salgan ganando, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación de Monterrey en este aspecto en específico? Pues bueno, en Monterrey ahorita hay una reglamentación que a partir de las estaciones del metro, si estás a menos de 500 metros, tienes libertad de hacer lo que quieras en densidad, y eso incentiva al transporte público y a detonar el centro. Entonces, se está trabajando mucho eso. Nosotros hicimos, un proyecto de mi papá que se llama Pabellón M, que es el detonador del centro que empezó, donde empezó a haber iniciativa privada o inversión de iniciativa privada en el centro. Sí. A partir de ahí, ahorita hay más o menos 50 proyectos entre departamentos, oficinas, hoteles y comercios detonándose con la iniciativa privada en el centro. Entonces, yo creo que es una muy buena forma en detonarla. Geográficamente te digo que es lo más cercano a todos, ¿no? Y es donde más transporte masivo tenemos. En el TEC, que damos la clase de la Cátedra Blanca, junto con Roberto Romero, intentamos trabajar a partir de los centros, ¿no? Del transporte público, de las banquetas, de la densidad a escala medida, porque tampoco somos Nueva York, no tenemos esa economía, pero claro, a una escala Monterrey. Entonces se está detonando muchísimo. Yo creo que de ahorita a los próximos 20, 30 años, el desarrollo importante en la ciudad se va a desarrollar en el centro. Ok. ¿Sí? Entonces, Javier. Entonces, ojalá vengan pronto para que vean. Pronto estaremos por allá, sí. Seguro que sí. Una vez que se pueda salir, ¿verdad? Con muchísimo gusto. Oye, Agustín, ahorita mencionas una parte importante de la percepción de la arquitectura de muchas personas, ¿no? Y habría que enseñar un poquito, porque hablamos del edificio como un hito arquitectónico. Normalmente cuando la gente recorre las ciudades, va de viaje o sale de su ruta diaria, empieza a observar edificios, ¿no? Entonces empieza a decir, oye, ese edificio, mira la arquitectura y esto y lo otro, pero a veces la arquitectura está en la misma traza de la ciudad, regresando un poquito al criterio de lo que es Cancún, Ixtapa y Monterrey y todas las en donde han tenido influencia, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar una buena traza o una ciudad bien planeada para el que recorre, ahora sí que para el turista? Pues bueno, yo creo que una ciudad amigable al peatón, sobre todo para los turistas, y que tengas
variedad de uso comercial, ¿no? O sea, tú si vienes a Monterrey, ahorita Monterrey es una ciudad joven, bastante joven, no como Cancún, pero muy joven, donde no hay un centro histórico como tal, no hay que venir a ver el centro histórico de la ciudad, sino es una ciudad industrial que es muy diferente a la mayoría del país. O sea, a diferencia de la Ciudad de México, de Puebla, Guanajuato, todos estos lugares, incluso Mérida, que tienen un centro histórico muy rico, acá no lo hay, ¿no? Entonces, la traza de Monterrey es bueno, es una retícula, pero tenemos que pensar en edificios de lugar y no hacer edificios de otros lugares. Tenemos que utilizar materiales locales, somos industriales, tenemos que utilizar esos materiales, Así es. Tenemos buenas escuelas de ingeniería, tenemos que desafiar la gravedad con ingeniería, con estructura. Tienen que ser como unas fábricas estos edificios, para mi punto de vista, y cada ciudad tendrá que tener su propia personalidad, ¿no? O sea, si te enseñan una foto de París, sabes que es París y que no es Roma, ¿no? Y si te enseñan una de Nueva York, sabes que es Nueva York, porque tiene su personalidad. Entonces, yo creo que cada ciudad es importante que tenga su personalidad, que no nos vayamos con las modas de otros lugares o los desarrolladores o los turistas se confundan en que van a llegar a una ciudad que no es, ¿no? Obviamente la globalización es importante, pero tendrá que tener su personalidad. A nosotros nos interesa no hacer las cosas con el fin de la foto, de la fachada, sino nos interesa mucho la estructura, cómo funciona por dentro los edificios, cómo está pensado el proceso constructivo y el usuario, las emociones que sientes cuando llegas y te metes a uno de estos edificios. Entonces, yo creo que por ahí va, ¿no? O sea, no tiene que ser tampoco lo más caro ni lo más barato. La calidad arquitectónica no importa el presupuesto para que haya una buena calidad, ¿no? Claro, es el espacio, ¿no? Así es. Y parte de esto es una frase que usan ustedes y la ponen en sus redes sociales, el de la terraza tequilera. ¿Cuál es la historia de esta frase y por qué? Y digo, bueno, qué chida está también. Pues Pablo la inventó, pero es que Pablo es el del tequila y la cerveza, ya entendí. Es el hashtag terraza tequilera. Tiene que ver con que hay muchas casas o muchos edificios donde pues, prácticamente son metros cuadrados y no hay un lugar donde te digas, me quiero sentar aquí a tomarme un tequila o a tomarme un café. Entonces, la terraza tequilera surge a partir de hacer lugares en las casas donde te quieras sentar a pasar una tarde, ¿no? Entonces, no es nada más que eso, y es un término un poco comercial y va ahora con la tecnología de los hashtags, pero es hacer un lugar sabroso en tu casa, ¿no? Ahora con el coronavirus que estamos viviendo, pues lo que más quieres es ese lugar, ¿no? Una terraza tequilera en estos tiempos está de lujo, ¿no? O sea, de lujo, claro. Entonces, ahora es eso, es promover terrazas tequileras. Para toda la banda, buenísimo. Y también, bueno, también hay un cómic que se llama ¿Por qué hacemos terrazas tequileras? Ok, entonces, habrá que compartirlo. Habrá que compartirlo y también es un poco, la ciudad de Monterrey en la noche el calor es más leve, se usa mucho en las terrazas, se usa mucho el asador, la carne asada, una buena cervecita, un tequila, entonces se amerita, ¿no? Tener un lugar. Claro, desde luego. Exactamente. Ahora, paralelo a esta situación contemporánea, Pablo, tú explorando el tema de la arquitectura popular del norte del país, muy interesante que ahora también como tendencia, pues es recobrar un poquito cualidades espaciales, funcionales y de materiales de la arquitectura popular de lugares donde vivimos, ¿no? Aquí en Yucatán somos muy ajenos a la arquitectura popular del norte del país. ¿Qué nos presenta esta parte que no conocemos? Creo que no solamente allá en Yucatán son ajenos a la arquitectura popular del noreste, sino acá también, ¿no? Y es parte o sea, allá en Yucatán los estudiantes de arquitectura están en la carrera y les hablan invariablemente de la Casa Maya y discuten todas las virtudes que tiene
bioclimáticas y cómo se conecta con la historia del sitio. Lo mismo sucede en Michoacán con las casas troje purépechas. En muchas partes del país se habla como de la arquitectura vernácula pues como parte de la identidad del lugar. Y en el norte del país estamos acostumbrados a imaginar que toda nuestra historia, que toda nuestra tradición es urbana. Sí. Entonces este proyecto surgió un poco de la pregunta, bueno, pues ¿qué hay aquí, no? Al principio me clavé en los libros que había de arquitectura vernácula de todo el país y pues no aparece ni Nuevo León ni Coahuila y difícilmente Tamaulipas, aparece la vivienda de los tarahumaras en Chihuahua y se acabó. Claro. Entonces pues había que ir a ver y empezamos a ir a zonas rurales de Nuevo León, de Coahuila y a encontrar cosas verdaderamente increíbles. Y las empezamos a publicar en Instagram y en Facebook y pues nos empezaron a buscar gente por ejemplo, de la Sierra de Puebla que decían, nosotros teníamos ese tipo de arquitectura aquí hace 30 años, pero ya desapareció. Entonces acá un poco por lo aislada que están estas comunidades, se preservan muchas de las formas vernáculas y por otro lado pues se han generado otras a partir del contacto con la industria, con nuevos materiales, y lo que estamos haciendo es documentar un poco de todo para tener un mapa general de qué es lo que hay en la región. Correcto. Vamos a ir un corte, una pausa, unos segundos, y regresamos con usted, nos volvemos a conectar enseguida. En breve volvemos con más del mundo del diseño y la construcción. Más que arquitectura. Somos Más que Arquitectura, plataforma digital especialista en temas de arquitectura, ciudad, arte y cultura. Estamos buscando socios comerciales que inviertan en su marca con nosotros. Mándanos un correo a comunicacion@masquearquitectura.net. Somos Más que Arquitectura, plataforma digital especialista en temas de arquitectura, ciudad, arte y cultura. Estamos buscando socios comerciales que inviertan en su marca con nosotros. Mándanos un correo a comunicacion@masquearquitectura.net. En breve volvemos. Los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez, están en Kiss 97.7. Al aire, Más que Arquitectura. Continuamos. Ahora sí, estamos de vuelta. Pablo, cerrando con la arquitectura popular, bueno, aparte de todos estos materiales y así, mencionabas qué es lo que había en el norte del país. ¿Qué hacer para acercarnos más a estas técnicas, a estos materiales, a esta artesanía, ¿no? A veces de la arquitectura vernácula. Pues lo primero es conocerlo, ¿no? Saber qué es lo que hay. Mucha gente nos ha buscado en las redes de arquitectura popular del noreste porque dicen, oye, me interesa esta técnica de piedra, o vi que publicaron un lugar donde se produce adobe, y entonces, pues en la medida que podemos, ya los contactamos con la gente que todavía tiene los saberes y que todavía trabaja con estos materiales.
Pero creo que, o sea, parte también es reconocer este tipo de arquitectura como pues un atributo de la identidad de la región, ¿no? Claro. Y poderla incorporar a la visión de nuestra historia y de cómo está conformado nuestro territorio. Buenísimo. ¿Alguien de ustedes tiene prendida la bocina, creo? Se escucha el eco. Y bien, para ir cerrando el tema, tenemos esta situación, la contemporánea, la arquitectura popular, esta traza de ciudades. ¿Cómo va a cambiar la situación actual, el tema de la pandemia, el tema del virus, la arquitectura que hacemos, las ciudades que vivimos? ¿Quién comienza para este cierre, Agustín? Pues mira, yo creo que estamos viviendo un cambio total de muchas cosas. A partir de ahora, la gente que trabaja en sus casas se da cuenta si tiene una casa buena o mala, ¿no? Y muchas veces tenían una casa pues sin luz o sin jardín o sin terrazas y unas casas metros cuadrados muy grandes que son hasta más caras de mantener, cuando teniendo una casa a gusto con una terraza tequilera pues puede ser la mejor solución, ¿no? Entonces todo tiene que ver con más gastos en tu casa. Quizá vas a tener que tener espacios flexibles para poder vivir más a gusto en una situación, pues no como esta, porque difícil se repetirá, ojalá. Claro. Pero donde puedas trabajar un día y quizá podrás hacer tener una fiesta o estar leyendo, etcétera. Creo que como arquitectos la gente nos va a valorar más y vamos a tener más trabajo del bueno, porque para decir, oye, vale la pena invertirle una casa, no como pasa mucho que la gente dice, oye, pues una casa, ¿cuánto te costó el metro cuadrado? Pues, ¿qué te importa, güey? O sea, siéntate aquí para que veas que el metro cuadrado no importa, no porque sea muy caro o muy barato, sino porque van a valorar el espacio, ¿no? Que es a lo que nos interesa como arquitectos. Entonces yo creo que de manera positiva, hay que verlo de la manera más positiva porque no va a estar fácil, pero la manera positiva es esa, nos van a dar más chamba, la gente va a valorar más nuestro trabajo y todo lo que hacemos nosotros en la oficina es intentar, sin pensar en coronavirus, intentar hacer casas más agradables para el que vive, ¿no? Claro. Ahora, en el tema de ciudades, Pablo, ¿cómo lo ves? Pues les puedo hablar, o sea, está muy difícil futurear, pero les puedo platicar a partir del trabajo de investigación que hago con comunidades migrantes en distintas ciudades. Y lo que está pasando, pues estamos hablando de poblaciones vulnerables, de refugiados, de poblaciones indígenas en centros urbanos grandes con orígenes rurales, y pues lo que está pasando es que la mayoría de ellos no pueden regresar a sus lugares de origen, y los trabajos están desapareciendo, ¿no? Entonces lo que están pensando muchos de ellos es cómo tener sus propios sistemas de producción de alimentos, por ejemplo. Entonces, pues idealmente eso es algo que vamos a hacer todos. Vamos a empezar a tener estrategias de huertos en los edificios en los que vivimos, de sistemas de reciclaje de la basura, sistemas de compartir con nuestros vecinos las distintas cosas que nosotros mismos produzcamos. Entonces, idealmente vamos a tener otra manera de relacionarnos con los alimentos y su producción. Ok, buenísimo. Excelente. Nos quedamos con esa idea, ¿no? ¿Cómo ven? Ahora, muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Agustín y Pablo, por su tiempo el día de hoy. Algo que quieran agregar nada más antes de despedirnos. Pues un saludo a toda la banda yucateca, que tenemos muy buenos amigos por allá. Y cuando quieran, aquí está su casa. Y pues gracias a ustedes por invitarnos al programa. Y ahí luego les mandaremos cómics impresos. Hombre, felices de recibirlos. Me encantan, ¿no? Me encantan. Buenísimo. Gracias. Pablo. Sí. Pues muchas gracias. Ya no sé de qué más podemos hablar porque tocamos muchísimos temas, pero creo que vale la pena quizás regresar a por donde empezamos, ¿no? De que estábamos hablando de Cancún y ligarlo con lo que hablábamos ahorita.
porque Cancún fue una ciudad planeada, ¿no? Le decían centro urbano integralmente planeado. Y muchos lugares son planeados y eso aporta muchas cosas, pero también siempre se rebasan los planes. Y siempre en la implementación hay muchísimos temas de contingencia y cosas imprevistas. O sea, Cancún, por ejemplo, creció mucho más de lo que se esperaba. Y lo mismo sucede con todo, ¿no? Entonces, como que tenemos que estar muy dispuestos a lidiar con los imprevistos en todos los planes que hacemos. Y eso nos obliga como a estar muy atentos a la gente que está a nuestro alrededor y cómo podemos ir solucionando pues paso a paso los retos que se van presentando, ¿no? Entonces creo que ahorita con la contingencia va a ser momento de repensar las ciudades, va a ser momento de repensar la arquitectura, pero también va a ser momento de repensar cómo nos relacionamos con la gente con la que vivimos, o sea, con la gente con la que compartimos la ciudad, ¿no? Buenísimo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias entonces, Pablo y Agustín Landa, fue un placer tenerlos aquí en el programa. Javier, te dejo para despedir, man. Gracias, man. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en Más que Arquitectura. Compartan toda la información que vamos subiendo. Gracias a Agustín, gracias a Pablo por estar con nosotros este miércoles. Y agradecemos también a Grupo CIPSE, a Revista Landu, Ángulo Obrero Arquitectónico, Jefe Sevilla y a Aquaprint por estar siempre con nosotros apoyando. Nos vemos próximo miércoles con Más que Arquitectura. Hasta la próxima. Gracias. Los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez, te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por Kiss 97.7.